Five Nights at Candy's, uno de los juegos indie con mayor historia oculta en los últimos años. Hablar de esta historia no es nada fácil, dado a que básicamente toda la historia de este juego está basada en teorías y especulaciones que la gente hace usando los pocos datos que el creador Emil Mako nos brinda en sus videojuegos. Por eso en este vídeo, me he dado la tarea de recopilar y estructurar la historia de este extenso juego que abarca en estos momentos 3 títulos diferentes. Así pues espero que estés listo, pues en este vídeo uniré todas las pistas que Emil Mako nos ha dado en los diversos juegos, para así crear la historia definitiva de Five Nights at Candy's. Sin nada más que decir, disfruta del vídeo. Muy bien, para comenzar con el vídeo, debo decir que diré los datos de manera cronológica. O sea que iré comentando los datos y pistas de los diferentes juegos según el orden de tiempo de la misma saga, o al menos los tiempos que yo especulo. Así pues comencemos con el que sería el comienzo de toda esta saga de videojuegos, que curiosamente, es la última entrega de Emil Mako. Five Nights at Candy's 3. Todo comienza en el año de 1961. En el restaurante El Teatro de Ratty Cat. Un lugar para chicos y adultos por igual. En él, se encuentran 3 mascotas que divierten al público durante la semana. Rat, un traje de rata que es usado por un hombre cuya identidad desconocemos. Cat, que al igual que el anterior, es un traje usado por un desconocido. Y el titiritero, una persona que tiene una marioneta llamada Vinny, la cual utiliza para su ventriloquia. El restaurante es dirigido por un hombre de negocios llamado Sherwood, el cual tiene 2 hijos, una niña y un niño. Por el momento solo nos enfocaremos en la niña, dado a que ella es la protagonista de la mayor parte de la historia de este juego. La niña se llamaba Mary Sherwood. Ella pasaba todo el día en el restaurante de su padre jugando con los personajes de Ratty Cat. Mayormente jugaban a las escondidas junto a los demás niños. Así fue por mucho tiempo. Mary jugaba con ellos. Los niños se divertían. Rat y Cat gozaban de una gran popularidad. Pero mientras ellos tenían una gran fama, el titiritero no contaba con la misma suerte. Pues los niños no se sentían muy atraídos a su espectáculo. Esto hizo crecer un poco la envidia del titiritero hacia sus compañeros. Pero aún con esto, él seguía trabajando duro para que la gente lo notara, llegando temprano a su trabajo, e incluso haciendo shows especiales. Semana 41 de 1961. Una semana que nadie olvidaría. Pues fue en esta semana donde todo ocurrió. Donde comenzó la maldición de Mary. Donde comenzarían sus pesadillas. El teatro de Ratty Cat tenía un gran evento preparado. Un evento que duraría toda una semana. El lunes comenzarían con una obra de teatro llamada El Árbol Místico. El martes celebrarían el cumpleaños de Cat.
El miércoles harían una obra llamada Picnic. El jueves habría otra obra llamada Vinny pierde su juguete. Y el viernes sucedería la gran sorpresa. Los días pasaron. Mary jugaba todos los días con sus amigos Rat y Cat. Pero estos en el transcurso de la semana empezaron a actuar muy extraños. Incluso a Cat se le olvidaba el rostro de Mary. Esto debido a que las personas que se ponían los trajes estaban ebrios. El titiritero se enteró de esto y no le hizo mucha gracia. Por eso les dio una advertencia a Rat y Cat de que no quería volver a verlos ebrios en pleno trabajo. Después de todo era un sitio familiar, y no era muy bueno que los empleados estén ebrios a la mitad del trabajo. El viernes llegó y todos esperaban la gran sorpresa. Los niños jugaban con Rat. Incluso Mary seguía jugando con él. Sin saber dónde esconderse, Mary se metió en el cuarto de empleados. Dentro descubrió la gran sorpresa que se aguardaba para ese día. En un papel estaba escrito la gran sorpresa, ese día se iban a revelar los verdaderos nombres de los personajes. Cat se llamaba realmente Candy. Pero antes de que Mary pudiera leer el nombre de Rat, este entró al cuarto. Rat la siguió hasta ahí. Aunque en ese momento intervino el titiritero. Rat había ido borracho al trabajo. Esto molestó mucho al titiritero. Le ordenó a Rat quitarse el traje dado a que no estaba en forma para trabajar. Pero Rat no quería, estaba muy borracho para hacerle caso. El titiritero lo embistió para quitarle el traje, lanzándolo accidentalmente a la mesa. Rat estaba muerto. Para empeorar la situación, Cat entró a la habitación. El titiritero trató de convencer a Cat de que no llamara a la policía. Pero era inútil, Cat sabía que lo que el titiritero había hecho estaba mal, incluso aún sabiendo que fue un accidente. Decidió llamar a la policía para que vinieran a arrestar al titiritero. Pero esto no se dejaría capturar tan fácilmente. Rápidamente llegó por detrás de Cat y lo estranguló, matándolo. Después de llamó a la policía, e hizo ver como si él no tuviera nada que ver. El titiritero rápidamente salió de la escena, pero lo hizo sin darse cuenta de la presencia de Mary. Ella había visto todo lo que hizo el titiritero. Y debido a esto su vida cambiara para siempre. Después de un rato ella salió del teatro. La policía estaba allí. Y también estaba el titiritero, dando su falsa declaración para escaparse de las manos de la policía. El padre de Mary estaba ahí también, y al ver a su hija fue rápidamente con ella. Pero Mary ya no era la misma, había quedado traumada por lo que vio, no quería hablar, lloraba todo el tiempo, y además, se distanció de su padre. Un año completo pasó. Un año en el que Mary sufría pesadillas cada noche. Aunque estas pesadillas no eran tan fuertes como para hacerle daño. Al menos no por el momento. Después de un año de que fuera cerrado el teatro de Rat y Cat debido al accidente. El padre de Mary hizo una reapertura. Esta vez los personajes Rat y Cat eran animatrónicos, y no personas con traje. Esto era para evitar lo que había sucedido la última vez. La gente fue emocionada a la reapertura del teatro. Pero esta felicidad no duraría demasiado. Pues en medio del espectáculo, el hermano menor de Mary, muy emocionado por los animatrónicos, se acercó demasiado a ellos. Lo que la gente no sabía, era que los animatrónicos no eran solo robots. Debido a que los animatrónicos usaban los trajes de las personas que murieron dentro de ellos.
El rencor de esas personas se quedó en los trajes. Un rencor que se convertiría en un sentimiento de venganza. En esta historia no habrá almas atrapadas en los animatrónicos. Sino que lo que quedó atrapado dentro de ellos, fue una sed de venganza, una sed que lo único que hacía, era aumentar las ansias de asesinar. Y así fue. Cuando el niño se acercó a Rat, este lo golpeó en la cabeza. Afortunadamente, la gente pudo detener a Rat antes de que algo peor pasara. Desafortunadamente, Mary estaba ahí, y lo presenció todo. Después del accidente Mary empeoró. Sus pesadillas eran aún peores. No dejaba de llorar. Por esta razón su padre decidió llevarla a un psicólogo. El cual se encargaría de saber la causa de las pesadillas. Después de unas sesiones, el psicólogo se dio cuenta que los miedos de Mary iban mucho más atrás de lo que había pensado. Se remontaban muchos años atrás, desde que perdió a su madre. El único recuerdo que tenía Mary de su madre, era un pequeño origami que le hizo de niña. El psicólogo utilizó este recuerdo de Mary para entrar en sus memorias. Para que así, poco a poco fuera recordando cosas dentro de su subconsciente. Lo primero que lograron recordar con este método fue una pequeña cinta de audio que su madre le ponía en las noches para poder dormir. Así pues, el psicólogo le aconsejó a Mary usar esas canciones para poder dormir de noche, y así disminuir sus pesadillas. Esa noche, Mary, siguiendo el consejo del psicólogo, puso la cinta que su madre le ponía de niña. La cual, aunque no detuvo las pesadillas de Mary, así que las noches pasarán más rápido, y por lo tanto no tendría que enfrentarse a esos monstruos mucho tiempo. Durante la semana, Mary fue a visitar al psicólogo, y los recuerdos de Mary fueron volviendo poco a poco. Como jugaba con Rat y Cat. Como conoció al titiritero. Y también, cómo pasó todo. Al fin Mary recordaba lo que había pasado. Ella recordaba al titiritero y cómo él fue el asesino. El psicólogo, al oír esta declaración, le notificó a su padre que volvieran a abrir el caso del asesinato. Y así fue. El caso fue abierto nuevamente, y gracias a la evidencia de Mary, el titiritero fue encontrado culpable de los asesinatos. El titiritero fue a prisión, y no saldría por muchos años. La noticia llegó a Mary, ahora que ella había sido librada de las pesadillas de Rat y Cat, faltaba una última pesadilla. El titiritero, o al menos su recuerdo, causó una nueva y peor pesadilla a Mary. Pero ella pudo superarla y acabar con ella. El psicólogo vio el progreso de Mary en cuanto a las pesadillas. Así que después de unas cuantas sesiones más, ella volvió a la normalidad. Por fin había podido superar su pasado. Dos años después de que el teatro cerrara debido al ataque de Rat, una nueva empresa le compra el teatro al padre de Mary. Esta nueva empresa era una hamburguesería, la cual quería retomar la idea de un restaurante con mascotas. Sin embargo, no utilizarían las mascotas anteriores. Rat tenía una pésima fama después de lo ocurrido, por lo que lo desecharon. Solo se quedaron con la idea de Cat, el cual ahora se llamaba Candy. Usaron el endoesqueleto de Cat para crear a Candy. Así pues, nació Candy's Burger. Y no solo Candy estaba como animatrónico, sino que además había un nuevo personaje. Blanc. Sin embargo, aunque había nuevos animatrónicos, los antiguos modelos seguían dominados por la sed de venganza y muerte. En especial Rat, que después de golpear al niño, este se había vuelto mucho más agresivo y activo. Mientras tanto, el cuerpo de Cat estaba guardado en la fábrica. Pero su endoesqueleto estaba dentro de Candy. Lo cual ayudó para que los rencores de Cat pudieran tomar control de él. No podía estar dentro de su cuerpo, dado a que no era su traje. Pero sí podía controlarlo para que hiciera lo que él quisiese.
cómo hacerlo moverse por todo el restaurante. Candy entró al cuarto de partes y servicios, donde estaba un mecánico. Este se asustó de ver a Candy, pero pudo apagarlo fácilmente. Otra noche diferente, Blank se activó de repente atraído por una fuerza desconocida. Esta fuerza era la sombra de Candy, la cual estaba activando a los animatrónicos durante la noche. Aunque estos no eran mucho problema, dado a que no hacían daño. Pues estos, no tenían malas intenciones, como si la tenían Rat y Cat. Aunque esto cambió un día. Pues varios años después. Exactamente 23 años después de que Candy's Burger había abierto. El titiritero, el cual había sido puesto en libertad condicional, había ido al restaurante de Candy's Burger. Pero esto fue un gran error para él, pues la sombra de Candy que merodeaba el lugar notó su presencia. Así que decidió activar a Candy y darle una lección al titiritero. Candy, siendo controlado por la sombra de Cat, fue con el titiritero y lo asesinó. Esto causó que el restaurante de Candy's Burger cerrara. Pero no solo eso, sino que ahora, el alma corrompida por el odio del titiritero, ahora también estaba atrapada. El odio del titiritero estaba dentro de Bean y su antigua marioneta que seguía dentro del lugar. Y no se encontraba nada feliz. El personal del restaurante regresó a la fábrica donde creaban sus animatrónicos, la cual llevaba años sin utilizarse. Cambiaron las cámaras de seguridad por unas más modernas, y crearon a 2 nuevos animatrónicos para el restaurante. Los encargados de crearlos fueron 2 gemelos que habían comenzado a trabajar en el restaurante. Ese día se les dio la orden de estar en la fábrica hasta que acabaran los animatrónicos, incluso si eso tomaba toda la noche. Los gemelos no protestaron e hicieron su trabajo. Pero no contaban con lo que iba a pasar. Esa noche la sombra de Candy regresó a donde debía estar, en el cuerpo de Cat. Los gemelos que seguían ahí no sabían nada sobre esos antiguos modelos que estaban guardados en la fábrica. Candy, siendo controlado por la sombra de Cat, se activó y comenzó a perseguirlos, pues seguía poseído por el sentimiento de venganza. Una vez que atrapó a los gemelos, los echó a la máquina de animatrónicos, donde fueron despedazados.
A las pocas horas llegaron los policías. Y solo pudieron encontrar lo que quedaba de los gemelos. Su sangre estaba en todas las piezas de los animatrónicos. Pero no solo eso. Al morir los gemelos, al igual que los otros casos, sus deseos de venganza, esos sentimientos de odio se habían quedado en los animatrónicos. Candy fue puesto en un lugar seguro y fue desactivado. Aunque esto no serviría de mucho, pues la sombra de Kat seguía en el restaurante, y ella podía controlar a los animatrónicos que no estaban poseídos. Como Candy viejo, Chester, Blank y Penguin. El restaurante Candy's abrió de nuevo, esta vez usando a Candy y Cindy como animatrónicos principales. Además de agregar a Chester y a Penguin como ayudantes. Además de dejar a Blank como espectáculo especial. Empezaron a contratar personas. Pero lo que no sabían es que el restaurante era un adonde de alto peligro. En la noche los personajes se activaban solo si empezaban a ir por los trabajadores. En solo un par de semanas murieron 3 empleados más. Los cuales sus almas corrompidas por el odio se quedaron en 3 animatrónicos. Chester, Penguin y Blank. Después de esos 5 empleados se contrató a uno nuevo. El cual sobrevivió. Pero se volvió loco y golpeó a los animatrónicos causando su despido. Pero al menos podemos decir que vivió. 5 empleados de Candy's habían muerto ya. Los 2 gemelos. 3 guardias nocturnos. Y uno de ellos que se volvió loco. Gracias a ese tipo que sobrevivió se esparció un rumor. Un rumor que decía que los animatrónicos movían solos. Esta historia llegó hasta Mary. La cual ahora era toda una adulta y además estaba casada. Con un nombre de apellido Schmidt. Así pues Mary decidió entrar a trabajar en el restaurante de Candy's para ver qué pasaba. Mary Smith entra a trabajar al restaurante y recibe su primera llamada. You have one new message. Hello? Hello? Hi? Junior manager here. So you're the new security guard, right? Yeah, it's great to finally have someone qualified for the job, you know? We had to like share the shift because, you know, someone has to be here during the night. But with you, now we have more energy to be here during the day. You see, we're probably going to be a lot busier from now on. You may have heard about the place called Freddy Fazbear's Pizzeria, right? Yeah, they got shut down yesterday. I don't know why though. Probably something like tax fraud or such, you know. I never really liked that place. I always had a bad feeling about it, you know. Their pizzas weren't even that good. Anyway, I think you're gonna fit in really well here. The staff are really nice. We make sure to help each other out on everything. Like, when we close late in the evening, we all make sure that the floors and tables are properly cleaned and all the dishes has been washed before we get off of the day. Now, in order to save power, of course, all the lights will at night be turned off. But don't worry, we have a desk lamp in the office that you can use. If you open up the maintenance panel, you'll be able to view the restaurant through the security cameras. And the cameras all have a neat feature, which is night vision mode. These cameras were the cheapest we could get, so the night vision isn't that accurate, but does retain the colors, which is good, I guess. You can toggle the night vision by activating the camera you're already on. And by the way, we have a security feature in the restaurant that limits how much power can be used after hours. This is mainly so that our electricity bill doesn't skyrocket during the night if somebody forgot to turn off something somewhere, you know. Now, your office is also the information area, which you can tell because of the window counter in front of you. There should be a button underneath the desk too. This is for the security door in front of your window. To your left and right are also 2 doors. These doors are a little stupid. You see, they require power to be closed. I think it was something about some computer somewhere always checking if they're closed or not. Or maybe it was a security feature, you know, in case the place goes dark. Like, if there was a power outage, you know, you would be stuck here. But the doors open up automatically if that happens. All 3 doors are power-driven, so basically don't use too much power. Otherwise the place will shut off completely.
but don't worry. As I said, the doors will open up if that happens, so you won't be trapped. I think that was all for now. Yeah, good luck on your first night here. Don't fall asleep, and have a good night. 1. New message. Hello? Hello? See? I told you you'd do just fine. Anyway, I thought I'd mention, we have this little, list of, problems, that we have observed with the animatronics over some time. It's nothing to be concerned about, but the animatronics do have a few minor glitches. Yeah, we're of course trying to get them fixed, but you should know some of them so you don't get nervous if you hear anything. Let me see. The animatronics sometimes start to walk around on their own. Sometimes in the morning we find them in the strangest places, so you may see them walking around while you're here. Let me see. Some of their sensors are a bit wonky. And in case the animatronics is experiencing violence towards a guest, the animatronic will try to seek out the cause and stop it. I have no idea how it decides to do that, but it doesn't seem to mind it with the children, though. It's weird. If there are children playing cops and robbers, and one of them gets shot, the animatronics don't really do anything out of the ordinary. Except after that day, the animatronics don't really seem to function properly around adults. Especially not around the staff. The animatronics seem to ignore you most of the time, unless you come near them. And they just turn their heads and look at you, like as if you just told a bad joke. I don't know, it's kind of creepy. But yeah, we kind of had an accident about a month ago. It seems to have, traumatized their systems or something like that. Anyway, we replaced the faulty animatronic with some brand new ones. Yeah, so he's stored way in the back until we can get someone to fix him. Anyway, if I were you, I'd keep the other one distance and use the doors if you have to. That would be it for now. Have a good night. You have 1 new message. Hello? Looks like you're doing a fine job. I mean, you're still here. You're already, practically as good as the last guard we had. Except, of course, he got fired in the end. But, yeah, he kind of damaged one of the animatronics during his shift. I mean, you wouldn't do that, would you? No way. I guess he went a little crazy, being alone at the dark each night. You know that character that the kids can draw on, Blank, I think? I always really liked that one. It's a brilliant concept. His suit is made out of some special plastic stuff, I think, that the kids can come in and, grab a crayon and start drawing on his head or his arms. Some of the others here think that he looks a bit scary after that whole security guard thing. We tried our best to fix him, but parts of him, like his left hand and the back of his head, are still missing. But the kids don't really seem to mind it, so it's not a major issue. From what we can tell, his head got a real beating, so he might act a little strange. He sometimes tried to get into the office through the window, and he even managed to crack the glass slightly once. If he leaves the drawing room, just shut the window door so he doesn't break the glass. Those old ones couldn't really see glass very well. By the way, we're expecting more customers over the course of the next days, so next week we may need you on the day shift too, if you're up for it. Well anyway, have a good night.
1. New message. Hello? Just checking in, making sure you're A-okay. So remember that previous security guard I told you about? Yeah, so we got a call from the police today. Apparently he has gone missing. I guess he actually was a bit crazy. I remember, like, the day before his last night of the week, he asked me to be with him on his shift that night. He told me there was something he had to show me. I know, it sounds crazy, right? Although I declined, he still showed up for his shift, so... then of course, the next morning we found out that blank character had been severely damaged, you know. And then we checked the surveillance equipment. We found out that he had brought a wrench and completely smashed blank. He had also left the building in the middle of his shift after that. I mean, he must have, you know, he was nowhere to be found the next morning. We couldn't contact him or anything. So the manager just fired him and sent him a pink slip, you know. Anyway, I'll leave you to your work. Yeah, stay tight and we'll talk again tomorrow. Have a good night. You have 2 new messages. Hey, how's it going? Oh, sorry, I have a latte here. Anyway, I have one last thing to tell you. Alright, you've probably noticed that there's an extra door in the second party room, which is on camera 9, I think. It's not on the map. That's because it's really nothing special. It's like a storage room. We don't go in there much. Like, I haven't even been in there myself, you know. I just wanted to inform you that you don't need to worry about it, and that it's not a mistake, that it's not on the map or anything like that. Anyway, you've done a great job so far. I'll talk to you next week. Good night. You have 1 new message. Hello? You, do know that you don't have to be here today, right? Well, I guess you're just very committed to the job then. Anyway, you've done a great job this week, so now please take a break tomorrow, okay? Now, see you next week. Good night. Después de pasar 6 días en ese lugar se da cuenta de lo evidente. Las cosas que le contaban el tipo del teléfono, y el comportamiento de los animatrónicos no eran casualidades. Algo le pasaba a los animatrónicos. Y en la 6ª noche, cuando Mary ve a Rat en las cámaras se da cuenta de ello. Los animatrónicos estaban poseídos de alguna ira. El guardia anterior a ella no estaba loco, él se había dado cuenta del peligro de los animatrónicos. Cosa que el restaurante no quería admitir. Pues le daban muchas ganancias. Aún así, Mary debía deshacerse de ese gran peligro, por lo que en la siguiente noche hace lo que tiene que hacer. En la última noche en el restaurante, Mary pasa la noche hasta que los animatrónicos dejan de moverse, pues ellos solo se movían de noche. Una vez que están quietos destruye a Candy y a Cindy. Sin embargo, es detenida antes de que pueda destruir a los demás animatrónicos. Luego de eso, es despedida. Mary intenta contarles sobre lo que sucede en el restaurante. Pero es inútil, Candice Burger lo ignora, aunque para no llamar mucho la atención cierra el restaurante por un tiempo. 1989, 2 años después del despido de Mary. El restaurante vuelve a abrir. Esta vez debido a que Candy y Cindy fueron destruidos por Mary hace 2 años, son reconstruidos. El viejo Candy es guardado en la fábrica por tener una mala reputación. Sin embargo, una vez ahí, la sombra de Cat que estaba dentro de Candy viejo, regresa al Cat original. Recordemos que debido a que se usó el endoesqueleto de Cat para crear al primer Candy, el alma corrompida de Cat estaba junto a él. Pero ahora había regresado a su cuerpo original. El restaurante volvió a abrir en el año de 1989. Sin embargo, el peligro seguía dentro del restaurante.
Rat aún estaba ahí. Utilizando a Chester, Rat logró que este lo consiguiera una llave para abrir la puerta donde estaba este. Rat se quedó en silencio unos años esperando. Pues los anteriores casos de desaparición en el restaurante habían causado mucho escándalo. Pasaron 4 años antes de que Rat volviera a hacer de las suyas. Esto debido a que los nuevos animatrónicos del restaurante le impedían moverse. Pues habían sido programados para detener cualquier actividad sospechosa. Le tomó 4 años a Rat burlar a los animatrónicos. Pero cuando lo logró no perdió tiempo y asesinó a una persona más. El caso no se hizo esperar, la policía llegó rápidamente al lugar. Rat regresó lo más rápido que pudo a su cuarto para que nadie sospechara de él. En cambio, Candy nuevo se activó para detener a Rat. Pero en ese momento llegó la policía y lo confundieron con el asesino. La policía desactivó a Candy. El restaurante fue demandado por el asesinato. Pues el animatrónico que ellos crearon fue encontrado culpable. El restaurante no tuvo otra opción más que cerrar sus puertas, pagar las demandas y deshacerse de los animatrónicos, los cuales fueron llevados a la fábrica de animatrónicos. Ahora todas las almas corrompidas estaban en un mismo lugar. Rat estaba ahí. Candy y Cindy también. Penguin, Blank y Chester. Y también Cat, el cual ya no controlaba a Candy viejo. Por esta razón en el segundo juego no aparece viejo Candy. Pues él no estaba poseído. Los animatrónicos se quedaron ahí, durante años. ...14 años después del cierre de Candy's Burger, Marilyn Schmidt, la hija de Mary, fue con unos amigos a la antigua fábrica abandonada. Sus amigos retaron a Marilyn a entrar ahí por 5 noches. Pues Marilyn les había dicho las historias de su madre. De cómo los animatrónicos movían durante la noche. Los amigos la retaron a estar ahí, con tan solo su celular. Ella aceptó y empezó el reto. Estuvo ahí por 5 noches con esos animatrónicos. Animatrónicos que seguían poseídos por almas corruptas que solo buscaban matar. Después de esas 5 noches Marilyn se da cuenta de que las historias de su madre eran verdad. Los animatrónicos movían y eran un peligro. Marilyn decide contarle esto a su madre. Mary, al darse cuenta de eso, decide ir a acabar con ellos de una vez por todas. Acabar con los animatrónicos que tanto daño hicieron. Así pues, en la 6ª y última noche, controlamos a Mary. Por esta razón en esta noche aparecen Rat y Cat, pues son los que tenían un vínculo más fuerte con ella. Mary se enfrenta a sus antiguas pesadillas, pero logra superarlas una última vez. Después de pasar la noche en ese lugar, Mary incendia el lugar para acabar con los animatrónicos. La vieja fábrica abandonada es destruida. Y los animatrónicos también. Las almas corrompidas que estaban dentro de ellos, al no tener cuerpos donde residir, desaparecen. Por fin pueden descansar y olvidar la venganza. La maldición que había empezado desde el teatro de Rat y Cat desaparece al fin. O por lo menos la mayor parte. Pues nunca se supo qué pasó con Vinny. ¿Habrá sido quemado también en el incendio? ¿O seguirá con el alma del titiritero dentro de él, atrapada por toda la eternidad?